Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Cohen, soy parte del equipo del Museo Interactivo Judío y quiero darles la bienvenida a una charla más del Museo Judío en Casa, hoy ya superando las 70 charlas. Estas han sido instancias donde nos han permitido entrar a sus casas y compartir con ustedes un poco de nuestra cultura e historia. Les agradecemos su apoyo y compañía en este proyecto. Hoy tenemos una charla especial. Primero que nada porque en este nuevo mundo podemos extender nuestros lazos más allá de las fronteras. Por eso hoy organizamos esta charla junto a Hebraica Perú. Además tenemos de invitado a Rav Shem Tov Nigri del Perú y a Rav Yerachmiel Barilka directamente de Israel. Muchas gracias a ambos invitados, sobre todo a Rav Barilka, pues en Israel ya pasan de la 1 de la mañana. Para conocer un poco a nuestros charlistas, les cuento que el Rav Shem Tov Rafael Nigri nació y creció en Río de Janeiro, en el seno de una familia judía de origen libanés sefaradí. Estudió en el seminario rabínico de Petrópolis, también estudió en el seminario rabínico Midrash sefaradí en Jerusalén, y se ordenó como rabino con apenas 21 años, siendo en su momento uno de los rabinos más jóvenes en ser ordenados. Ha sido rabino en varias comunidades en Brasil, México y hoy en día en el Perú. Por su parte, el Rav Yerachmiel Barilka nació en Buenos Aires y fue ordenado en el Beit Midrash de Rabbanim Tiferet Israel en Nueva York. Además estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad de Belgrano. Tiene una extensa carrera, tanto como rabino comunitario en España e Israel, como director de colegios en Argentina y México, así como diversas instituciones como el Departamento de Actividades con Organizaciones Religiosas del Kerem Kayemet de Israel o la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencia. Es autor de varias obras, entre las que destacan Matrimonio Mixto, La Ética Judía de los Negocios y otros estudios, y su más reciente obra, Supersticiones y Creencias Populares del Judaísmo, en el Judaísmo, libro que da pie a esta charla. Quiero comentarles que disfruté mucho el libro, así que los invito a leerlo. Sobre todo, en mi caso, me recordó de mi infancia, creciendo en México, conversando con mi abuela, Sijón Labrajá, que se relacionaba con este mundo mágico, que se entrelazaba con la realidad. Este libro da la oportunidad de entender a través de un relato muy ameno el origen de esas creencias mágicas y la visión de la Torah, el judaísmo, hacia esos lugares donde la razón se difumina un poco. Quiero partir preguntándole a ambos rabinos, porque este tema también se toca en el libro, sobre el tema de los nombres. Hay algo especial en los nombres en el judaísmo y son decidores en la vida de las personas. Por eso quiero aprovechar que tenemos un rabino ashkenazí y uno sefaradí para que nos cuenten un poco más de la importancia del nombre, las tradiciones para poner nombres y que nos cuenten un poco el origen de sus nombres y si tienen alguna anécdota de por qué sus padres seleccionaron estos nombres. Una vez que respondan esta pregunta, paso la palabra a Rav Nigri para que continúe con las preguntas. Comenzamos con Rav Barilka. Primero, buenas tardes para vosotros y antes que nada mi agradecimiento a Sofía Cohen, a Daria Polak, a Michelle Reich del Museo Interactivo Judío de Chile, a Alejandro Javier Abramovich de Hebraica de Lima, que habíamos trabajado juntos hace ya muchos años atrás, y me da mucho gusto reencontrarme contigo, y al rabino Simán Tov, Rafael Nigri, que tú llamabas hasta hace un instante Sofía Shem Tov, y ya me quedé con la duda si es Simán Tov, que es un nombre precioso, o es, ya que empezamos por el nombre, o es Shem Tov, de una u otra manera. Luego me gustaría saberlo. Bueno, el tema del nombre, vamos a hablar primero en grande. La Torah nos habla de la forma en la cual se eligieron nombres. A veces los nombres determinaban la acción o a veces los colocaban después de la acción, de manera tal de que había una profunda relación con el nombre. Y el nombre venía a ocupar un lugar muy importante. Vamos a tomar el ejemplo de Moisés, que según una de las traducciones probablemente viniese del idioma egipcio, que decía, bueno, de las aguas fue quitado. Y hay dos grandes tradiciones de cómo los padres colocan los nombres, o colocaban los nombres hasta hace poco tiempo. En las comunidades ashkenazíes se colocaban los nombres y se colocan los nombres de algún familiar ya fallecido, con un poco de desorden que da lugar a veces a que
el matrimonio se pelee porque quieren que de este lado o del otro lado. En las comunidades sefardíes hay mucho más orden, está mucho más claro todo y los nombres se colocan en vida a las personas según una tabla muy clarísimamente establecida. Primer hijo varón lleva el nombre del abuelo paterno. Segundo hijo, tercer hijo, y así va. No quiero distraerme del tema central porque el nombre de alguna manera puede llegar a ser un determinante y a veces puede resultar una casualidad y a veces una combinación de tradiciones. Preguntaba Sofía sobre mi nombre. Mi nombre es un nombre rarísimo, Yerachmiel, que en el Israel moderno lo hacen rimar con Shlumiel, que era un personaje de la literatura como un desmasalado, una persona sin suerte incluso, pero nació porque cuando mi madre embarazó, ya mi abuela había fallecido y su ilusión era tener una hija mujer y darle a su hija el nombre de la madre, Rachel. Pero ¿qué pasó? En lugar de nacer una hija, nací yo, que tenía todas las señales de ser un varoncito, por lo tanto, rápidamente debieron tomar una decisión. Esperamos a la niña para ponerle el nombre, la hija número 2 o 3 o 4 o 5, la que viniese, o hacemos una maniobra y entonces tomaron las 3 letras de Rachel y buscaron algún nombre de varoncito que pudiera encajar. Y encontraron nada más y nada menos que Yerachmiel, el nombre que ni siquiera pronunciaban así, sino siguiendo la tradición de Ucrania y de Rusia, le quitaban la yud y me llamaban Rachmil y luego Rachmilke, y así fue como de pronto aparece mi nombre. Pero sobre esto quiero extenderme solamente un segundito más y luego, deseáis, podemos retomar ese tema. Hay una tradición también entre nosotros de, en ciertas circunstancias, agregar un nombre o cambiar un nombre. Y esa tradición familiar, si se quiere, tiene que ver incluso con mi madre, que nació con un nombre y luego, ante la desesperación de los padres, al ver que sus primeros 4 hijos habían fallecido, tenían que encontrar una manera de darle vida a la quinta y entonces siguieron con 2 pasos recomendados por un gran rabino. El primero de ellos fue venderla y el segundo agregarle el nombre Bobe, que quiere decir abuela, y que así se conoció a través del tiempo. Podría extenderme mucho más, pero creo que sería un abuso de mi parte. Así que adelante, Rabino Siman Tov o Shem Tov. Muchas gracias, querido Rav Yerachmiel Barilka. Si su nombre dice que es un poco raro, creo que el mío es aún más. Shem Tov es buen nombre, pero mi nombre es Siman Tov, good sign, buena señal. Yo quisiera agradecer primeramente y profundamente a nuestra querida Sofía Cohen, a mi querido Ale Abromovich, por organizar esta tan interesante charla entre Chile y Perú, todos los presentes, y estimado Rav Baril, que es un honor para mí participar con usted, que es conocido por ser un hombre sabio, culto y siempre con temas sumamente interesantes. Yo lo que puedo hablar sobre el nombre está escrito en nuestros libros sagrados, que es un poco de profecía, que los padres a la hora de dar el nombre al niño, a la niña que nacen, reciben como una profecía, ya que el nombre también, según las letras, va a hablar sobre la esencia de aquella persona. Yo me llamo Siman Tov porque, como mencionó antes Rav Yerachmiel, soy de origen sefaradí, es uno de mis secretos, aquí estoy revelando, ya sé que soy rabbi de una comunidad ashkenazí, pero originalmente mi familia viene de Líbano y Siria. Entonces yo, al ser el primogénito, me dan el mismo nombre del abuelito paterno, que era Siman Tov, pero la esencia del nombre es muy especial, el significado. Bueno, primeramente todos siempre me van a recordar de mi nombre porque es la canción judía más famosa de las bodas o de las fiestas, ¿no? De Siman Tov o Mazel Tov, siempre se van a acordar. Pero Siman Tov significa una buena señal. En alguna ocasión yo quise investigar
Está bien que cuando uno se case se le dice Mazal Tov, que tenga una buena suerte. Pero ¿qué es Siman Tov? Una buena señal, ¿a qué se refiere? Y encontré una explicación interesante con base al Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, y ahí se hace referencia a alguien que perdió algo, perdió un objeto, y otro lo encuentra. Y entonces al encontrarlo, tiene la obligación de buscar los dueños y devolver. Pero entonces el Talmud cuestiona cómo realmente va a saber quién es el dueño. Y nos dice que por medio de simán. Simán es una señal, es decir, el dueño tiene que decir, si fuera, por ejemplo, un reloj que era de tal color, de tal marca, y con 7 simanim, con 7 señales, se puede identificar que efectivamente esto pertenecía a este. Entonces, ¿por qué cuando uno se casa se le dice Siman Tov y Mazal Tov? Porque según la tradición judía y el misticismo, son dos almas que se perdieron una de la otra y ahora se están reencontrando. Entonces, así como algo perdido se identifica que es de este por medio de un simán de señales, así también una buena señal es una forma de saber que tal persona o tal lugar o tal momento es lo adecuado, es lo correcto, que estas personas pertenecían una a la otra, que este espacio era para estas personas. Y así por delante, es una forma de ver que estamos en el lugar correcto, con la persona correcta y de la forma correcta. No nos perdimos, nos encontramos. Esa es la idea del nombre de Siman Tov que yo trato de transmitir a cada día de mi vida. Bueno, gracias y paso a entrevistar, querido Rav Yerachmiel Barilka. Un segundito, Sí, a claro. Rav Siman Tov, quiero hacer un comentario. Por En el favor. folclore, que no tiene nada que ver con las supersticiones, cuando nace una hija en primer término de un matrimonio, dicen que es Siman Tov, que es una buena señal. Y a mí me llevó mucho tiempo saber si nace una hija primero, como en el caso mío, que mi hija Bejorá es una muchacha, el Simán Tov de qué. Y Simán Tov es buena señal de que la casa se va a llenar de pretendientes y de varones que van a ir por ella. Hasta aquí el comentario. Interesante. Gracias, Raf, por compartirnos. Raf Barilka, usted en los últimos tiempos se ha hecho aún más famoso por el libro que ha escrito sobre las supersticiones judías, desde la parte filosófica y folclórica en el judaísmo. La pregunta que quisiéramos hacerles antes de empezar a hablar de las diferentes supersticiones y comentar aquí, pero ¿qué lo llevó a escribir un libro sobre supersticiones? Si es algo que fue desde su infancia o si su trayectoria por diferentes comunidades lo llevó a hacer eso, se nos puede compartir, por favor, Rabino. Sí, tomé la decisión de escribir el libro y tiene historia eso, cuando en la comunidad de la cual yo era su servidor en el cargo de rabino en el norte de Madrid, encontré una familia que por información falsa de costumbres judías que tenían que ver con las supersticiones, sufrieron de muchísimo daño psicológico, gravísimo daño psicológico, entraron en una gran depresión. Y entonces dije, tengo que hacer algo y tengo que enseñarle a mi comunidad simplemente que cómo relacionarse con las supersticiones y no tomarlas tan en serio y no creer todo lo que se dice porque hay mucho de folclore y hay mucha distorsión y hay muchos errores y hay muchas tradiciones que vienen mal aprendidas. Y decidí escribir sobre las supersticiones que con el tiempo, al primer año y segundo año, había descubierto entre mi feligresía. Y entonces le comuniqué a mi asesor literario, con el cual ya había escrito 2 libros, que voy a escribir sobre ese tema, y me dijo, ¿y tú quién eres para mirar desde arriba a tu feligresía y tratar de corregir lo que ellos sienten? Estás equivocado, no lo hagas. Y si lo haces, hazlo cuando regreses a Israel, y si vas a meterte y vas a colocar algunas cosas raras y denunciar supersticiones que la gente cree y les vas a conmover absolutamente su forma de ser,
mejor deja la obra que salga post-mortem. Y entonces se me produjo una parálisis y dije, bueno, no puedo hacer eso, no puedo causarle daño a nadie, no puedo denunciar a nadie, no puedo hacer pensar que la gente no sabe, porque las supersticiones de mi gente, de mi grupo, de mi sinagoga, eran nobles, lindas, pacíficas. Sí, podrían hacer daño, como hacen daño algunas supersticiones en nuestros días de pandemia, cuando alguien surge y dice, bueno, tengo un trébol de 4 hojas, como dijo el presidente de un país vecino de vosotros, por lo tanto, nosotros nos amamos, nos gusta besarnos, nos gusta abrazarnos, pero dado que tengo aquí el trébol de 4 hojas, pues todos estaremos salvados. Y quien le hizo caso y no cumplió con las órdenes de salubridad, pues le fue muy, pero muy malo. Algunos rabanim que dijeron lo mismo. Entonces, después de esa parálisis, yo tenía necesidad de escribir y dije, voy a hacer un poco de introyección. Y cuando miré hacia adentro mío, descubrí que estaba yo lleno, pero absolutamente lleno de supersticiones, que había nacido con supersticiones, que me habían criado con supersticiones, y que todas las supersticiones de mi comunidad, que las sigo llamando mía porque sigo en contacto con ellos y muchos de ellos me siguen los shurim, no eran nada, eran apenitas algunas cosas. Entonces decidí escribir sobre mis propias supersticiones y escribí en el libro nada más que 570 páginas y 900 pie de páginas y notas marginales, que si hubiera escrito sobre las supersticiones de otros, a lo mejor hubiera llegado a las 10.000 páginas, y a lo mejor, si Dios me da vida y suerte y fuerza, a lo mejor voy a seguir por ahí, Rabino. Pues esa es la razón por la cual me puse a escribir, tratar de descifrar lo que había sucedido conmigo, tratar de darle sentido y poder quitar de mi mente todas aquellas supersticiones que pueden hacer daño, porque a veces pueden hacer mucho daño y, como en el caso de la pandemia, pueden convertirse también en criminales. Qué interesante, Rabino Barilka, lo que nos comparte. Ahora, otra pregunta interesante que quisiéramos hacer para ya entrar a las mínimas supersticiones, a los detalles, pero le pregunto eso con base a una anécdota personal. Le comentaba que mis abuelos vinieron del Líbano. Yo me recuerdo cuando tenía apenas 7 años, caminaba con mi abuelito hacia la sinagoga, cuando una señora en la calle nos para y dice, wow, qué niño tan bonito, tan tierno, qué dulce, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Mi abuelo se detiene, la mira y le dice, su nombre es Hamza. Ahora, mi abuelo dijo eso a ella, porque como muchos sabrán, Hamza significa 5, Hamesh en árabe, y es un número y un símbolo, la manita utilizada para, según las supersticiones, para quitar cualquier mal de ojo. Y él vio el que la señora de repente se interesara tanto que no nos vas a estar echando una mala energía o un mal de ojo con este medio, ¿no? Entonces, aquí 2 preguntas, Rav Barilka, a partir de esta anécdota. La primera, vemos que en el mundo sefaradí hay mucho más supersticiones que en el mundo askenazí. Yo lo viví en mi familia. No compita, Rabino, va a perder, que cuando esté un poco más sirviendo la Keilah Ashkenazit en Lima, va a darse cuenta que pierde. Los Ashkenazim tenemos más, porque tenemos múltiples orígenes que se mezclan y múltiples tradiciones. Perdón por la interrupción de haber tenido la... No, al contrario. Pero quiero poner las cosas en su lugar. No compitamos, por Dios, a ver quién tiene más superstición. Mire, eso sería interesante entonces, Rabino, que nos explique, que nos comente, porque mi impresión es que yo nací en una familia sefaradí, he sido rabino en diferentes comunidades ashkenazim, y la impresión que la mayoría de las personas, me parece, tiene es que los ashkenazim son mucho más racionales y que les importa menos todos los signos y todas las supersticiones, mientras que en el mundo sefaradí están llenos de supersticiones. Entonces, ¿qué nos puede comentar usted sobre eso, Rafa?
Empiezo por la segunda parte y luego voy al tema Hamza, y si me desvío, recuérdenmelo. Una persona puede ser sumamente racional, pero muy racional, y estar lleno de supersticiones sin percibir siquiera que son supersticiones. La más común es no pasarse la sal de mano a mano, salir de la casa con el pie derecho, el llevar rudamacho. Hay una cantidad de cosas que todo ser humano, incluso particularmente desde que son niños, y tratar de pedir que algo le pase al profesor y que falte justo el día del examen. Yo no creo que podamos categorizar matemáticamente la cantidad, pero sí hay una gran diversidad, y si nosotros analizamos esto desde el punto de vista histórico, sociológico y antropológico, vamos a darnos cuenta que muchas de las supersticiones son comunes a casi todas las naciones. Muchas de las que nosotros pensamos que son supersticiones judías no nacieron como supersticiones judías, ni ciertas fórmulas para defendernos del mal de ojo o el mal de ojo tampoco nacieron en el judaísmo, sino que nosotros las asimilamos de nuestros vecinos y las transmitimos luego a otros vecinos, y así de pueblo en pueblo, en nuestro pueblo que cambiamos tantas veces de lugares, pues fuimos recogiendo y dejando supersticiones. Ahora, el Hamza es una de las más divertidas. ¿Por qué? Porque cualquier persona que ha leído un poco sabe que el Hamza viene del mundo islámico. ¿Por qué? Porque era la mano de Fátima, que Mahoma, de pronto, en su amor por Fátima, consideró que iba a traer suerte. Y luego esa mano de Fátima, ahí la tenemos nosotros, la podemos ver, por la influencia otomana, que creen que el ojo puede contrarrestar el mal de ojo, entonces se le fue agregando también un ojito. Cuando yo empecé a estudiar el tema del Hamza, en primer término, pues descubrí que no es un símbolo judío, pese a que los judíos de la antigüedad lo trataron de llamar, en lugar de Yad Fátima, la mano de Fátima, Yad Miriam, la mano de María o de Miriam. Investigué un poco más y descubrí que el Hamza se había hecho siguiendo el modelo de la diosa Astartés, que era una de las diosas de fecundidad cananeas, sobre la cual podemos también profundizar y hablar y reírnos y ponernos serios, porque no le cuenten a nadie, yo espero que nadie nos esté escuchando, pero el nombre Esther, de la reina Esther, en definitiva, ella después de todo se llamaba Adasa, le pusieron Esther porque la familia estaba muy asimilada al medio que creía en la diosa Astartés. Y bueno, dije, hasta aquí llegamos, pero rascando un poco más la arqueología y la historia, descubrí que Astartés tampoco había nacido en la tierra de Canaán, lo que es hoy día la tierra de Israel, sino que había nacido todavía en Egipto en la figura de otra diosa cuyo símbolo era colocarse una mano como protegiendo su embarazo. Así que con respecto al Hamza, algo muy claro. Si nosotros usamos un Hamza porque nos gusta y es hermoso, pues no hay ningún problema. Pero si nosotros pensamos que el Hamza tiene poderes, pues estamos pensando en una forma que el judaísmo no simpatiza, porque es un símbolo pagano, porque es un símbolo de otra religión, es un símbolo que pertenece a dioses y diosas que no tiene nada que ver con nosotros, y que de alguna forma la Torá nos fue enseñando a alejarnos en esa fe. Por lo tanto, el hecho de que de pronto mucha gente piense que trae suerte, sí, le trae suerte a quien las fabrica, a quien las diseña, a quien las vende, y nada más, y nada más. Y no quiero seguir, porque seguramente muchos de los que están escuchando en estos momentos tienen en la casa más de un Hamza para sentirse protegidos. No les va a proteger. Y quien cree que lleva el Hamza y no se va a contagiar del COVID-19, pues por favor, igual lávense en las manos, usen gel alcohol, cúbranse la boca y no se unan en aglomeraciones respirando uno al otro en la boca. Interesante, Rabino, gracias. Ahora, no quisiera crear mucha polémica o debate, pero ya creando,
Debo de decir que, por otro lado, hay dos judíos, varias opiniones. Yo he estudiado algunas veces que, por ejemplo, obviamente el Hamza como tal, usted ha investigado, no tiene un símbolo judío. Mas, sin embargo, por ejemplo, la idea es que cada número en el judaísmo tiene un valor, tiene un significado. Y por ejemplo, he visto que el número 10 va a representar la plenitud, ¿no? Algo perfecto. Tenemos 10 dedos en la mano, los 10 mandamientos. Entonces, he estudiado, he leído que muchas veces el decir Hamza, el decir el 5, el número 5, era una forma, no el símbolo como tal, pero que el número 5 era una forma de cortar un mal de ojo, como diciendo, no creas que soy tan perfecto, que soy 10, y por eso, por lo tanto, no me envidies ni me pongas una mala energía, porque soy solamente una mitad, es decir, un Hamza, un 5, un Hamesh. ¿Cómo ve usted esta idea, Raf? En primer término, Rav Simantov, tenemos todo el derecho de disentir, incluso, no sé si no se pagaría incluso para vernos discutir y pelear. Así que vamos a entrarle al toro, como dirían los mexicanos, con toda la fuerza. La numerología en el judaísmo es una de las ciencias más divertidas, porque casi no hay número que no tenga significado. Y más allá, el hecho de que la gente de pronto use un Jai, porque Jai es el equivalente al número 18, o porque los sefardíes en particular, cuando suben a dar un donativo, suelen dar el 26 o múltiplos de 26, porque es el número que se suma de las letras que forman el tetragrámato. Y el número 1 es el Ejad, y no hay que confundirlo, por eso hacemos con la Dalet grande, con Ajer, que sería otro distinto. Y el 2 de la letra Bet de Bereishit, que tiene que ver con, simboliza la casa, pero también simboliza la parejidad, por lo tanto, de ahí viene la bendición, la verajá. Y puedo seguir, y vamos al 5, que es muy bueno, pero porque nos detenemos en el 5, a Rav Simantov. Si podemos ir al 7, que tenemos 7 semanas por aquí, 7 semanas por allí, incluso tenemos 7 días en una semana, y vamos al 10, y del 10 vamos a las 12 tribus, y empezamos a ver los múltiplos. Es evidente que nosotros los seres humanos usamos, porque estos no son solamente, el hecho de usar números no es solamente judío, sino preguntémosles a todas aquellas personas que nunca van a vivir en un piso 13, o que saben que el viernes 13, o en otros países el martes 13, va a traer mala suerte. Es decir, de que el uso de los números, de alguna manera, nos sirve a nosotros como un método de protección a ciertas cosas malas, incluso al mal de ojo, que voy a volver a decirlo porque parece que no se oyó bien, es algo que tampoco nació con nosotros en el judaísmo. Por lo tanto, hay que ver si hay mal de ojo o nosotros fuimos desarrollando una cultura del mal de ojo. Yo le tengo a la numerología mucha simpatía, porque la gimatria, palabra que nosotros usamos muy seguido, que viene, óiganlo bien, gimatria viene de la geometría, busca también un tipo de perfección matemática, si es muy lindo. Y luego viene la Kabbalah y nos aparecen otra vez las Sefirot, que son los números, y la numerología, insisto, va acompañándonos desde siempre. Pero de ahí a inferir que el Hamse nos va a traer suerte porque es la mitad de lo perfecto, podríamos decir que también nos va a traer suerte porque es 5 veces el 1, que es la unidad, dado que el judaísmo trata de ser, no trabajar con binomios. Nosotros tenemos un solo Dios, nosotros no tenemos una trilogía de divinidades, ni tenemos decenas ni centenares de divinidades, ni nuestros ángeles son sagrados, si es que existen los ángeles, según aquellas personas que creen en los ángeles que tienen alas,
tal cual como aparecen en los dibujos o en las esculturas de las iglesias. Otra vez voy a tratar de respetar el tiempo porque estoy viendo que sin darnos cuenta casi la mitad del tiempo se nos fue. Voy a deciros, es muy linda la numerología. Podemos jugar con ella y darle todos los valores que querramos a los números y todos los valores que nosotros le adjudiquemos van a ser correctos, pero al mismo tiempo ninguno de ellos en sí van a ser entidades que nos puedan servir para salvarnos o para hacernos daño. Interesante. Raf Barilka, yo en lo personal pienso que si existe el mal de ojo, ciertamente también debe de existir el buen del ojo. Es decir, la capacidad de mirar al otro con un ojo positivo, estar contento por su éxito y traspasarlo a algo positivo, una energía linda. Encuentro en la Torá, por ejemplo, Rashi comenta en el caso de Sará y Hagar, el concepto de Ain Hara, entre otros, pero Rav, la gran pregunta, el dilema que está aquí, vivimos, para mí judaísmo más que religión es un modo de vida. En el pueblo judío tenemos la fe clara en Hashem Echad, es decir, que hay un único Dios. Y por lo tanto, si hay un Dios, Él es el que guía, Él es el que decide, no debería de existir el concepto de supersticiones. Es decir, yo debo creer en Dios y listo. Entonces, la pregunta es, Rav, según su visión, con respecto a este dilema entre judaísmo y supersticiones. Diría que si la base del judaísmo es que hay un Dios, entonces no tiene lugar para que otras cosas tengan alguna fuerza, porque creo en un solo Dios. Pero por otro lado, vemos que en la práctica, tanto los sefaradim, y usted aquí más me dio razón diciendo que también los ashkenazim, que no vamos a competir, están llenos de supersticiones. Y no quisiera pensar, Rav, que todas las supersticiones son influencias paganas, es decir, algo debe existir en el judaísmo. Entonces, ¿cómo combinar estos dos conceptos? El judaísmo que cree en un solo Dios por un lado y tantas supersticiones judías por otro lado. Oh, perdón por el hoy, que es una manera de decir, estamos metiéndonos en un lodazal. Pero qué bueno que nos estamos metiendo en un lodazal. Yo podría decir de que a las personas que tienen supersticiones, las quiero, las respeto, las abrazo y las respeto. Después de todo, parte de mi judaísmo fue adornado, controlado, con grandes supersticiones. Y yo no veo razones por las cuales criticar a quien o quienes necesiten mayor protección que la protección divina. Cuando leemos la Agadá de Pesaj, decimos que Dios nos sacó de Egipto, lo alidei malach, velo alidei shaliach, velo ela, es decir, no nos sacó por medio de ángeles ni por medio de enviados, sino que Él se ocupa de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros como seres humanos, insisto, nacemos con temores y vamos desarrollando temores en el inconsciente y buscamos algún tipo de protección para que sentirnos más tranquilos y más seguros cuando nos amenaza el sufrimiento, la enfermedad, la guerra, las pandemias, la situación económica, el desempleo y demás. Entonces, por un lado tenemos que tener muy claro lo que dice el libro de Deuteronomio. Cuando entres a la tierra que Hashem tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique la adivinación, ni por agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Devarim 18, Deuteronomio 18. ¿Por qué? Porque estas supersticiones que nosotros tenemos, si queremos profundizarlas y llevarlas un poco más, vamos a ir casualmente a lo que la Torá prescribe como algo que no se debe hacer. Por otro lado,
por otro lado, nosotros podemos hacer un recorrido de nuestras supersticiones. Empezamos por el tema del ojo. Yo cuando hablamos del ojo bueno y el ojo malo, suelo hacer la siguiente leyenda. Digo que si nosotros tenemos algo como la letra Nun, N, y la letra Gimel, Nag, que se puede leer Nag, Neg, Nig, Nog, Nug, pero no significa nada, depende dónde ponemos el Ain, el ojo, lo vamos a convertir en Onek, si lo colocamos al principio, es decir, algo que nos va a dar placer, o lo vamos a convertir en Nega, que es una plaga en hebreo, si la colocamos al final de la palabra. Es decir, que el ojo tiene que ver con la envidia, de eso no hay ninguna duda. El ojo tiene que ver con la ostentación, de eso no hay ninguna duda. Y si yo envidio lo que tiene el otro, voy a estar tentado a hacerle daño. Pero de ahí que haya personas que tengan ciertos poderes para dañar a partir de una mirada, pues hay un precipicio y una distancia muy alta. Y a partir de ahí, particularmente con el mal de ojo, se ha dado lugar ahora también, es decir, en el siglo XXI, se ha dado lugar a que la gente vaya a adivinadores y agoreros y a sortílegos y a hechiceros y a encantadores para tratar de quitar el mal de ojo. Y no solamente que no quitan lo que uno no tiene, sino que esas personas pobres gastan dinero, se someten a ceremonias a veces ridículas, Yo me acabo de enterar hace apenas unos días que en México está la costumbre de usar los balines de plomo para quitar el mal de ojo. Y yo no sabía bien de qué se trataba, entonces lo busqué en la red como hacemos todos en nuestra época y encontré una peliculita de una señora que trataba de quitarle, con una costumbre que venía desde Irak, el mal de ojo a otra señora, la cubría con una toalla, sobre la toalla una palangana, por separado ponía a diluir plomo y tomaba con una cuchara y vertía el plomo en la palangana con agua y según el ruido que hacía, sabía si tenía ojos o no tenía ojos o si luego el plomo ese derretido a través del contacto con el agua tomaban las formas y miraban, ¡ay Dios! Si cualquier niño de 4 años que vea esa película va a decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué le hacemos a la gente ese tipo de convencimiento de que hay quienes les van a dañar y por lo tanto hay que recurrir a salvadores para que le quiten eso? ¿Por qué? ¿Por qué no le explicamos a la gente que con su capacidad y con la bendición de Dios, en el orden inverso, con la bendición de Dios y con su propia capacidad, tiene que asumir la responsabilidad de las cosas que le van bien y de las cosas que no le van bien? Y si las cosas no van bien, tiene una sola posibilidad de actuar: ir a pedir a Dios, que siempre va a escuchar las plegarias, aunque no siempre conteste como nosotros queremos, pero seguramente nos va a escuchar y Él va a actuar según sus propias normas y no según nuestros propios caprichos, para que nos ayude a pasar el mal momento. Pero de ahí a establecer todo un sistema de antídotos, el ojo, los egipcios con Horus, por ejemplo, tenían el ojo bueno que colocaban en ciertos lugares estratégicos para chocarse con el ojo malo y reflejar el daño que tenía la posibilidad de hacer el mal de ojo, recaiga sobre él de manera tal de que lo dañe. Y bueno, yo siento que otra vez, Raf, usted me está desafiando con preguntas que parecen simples, pero que exigen mucho tiempo de respuesta, y yo sé que lo único que nosotros no tenemos más que el que Dios nos concede es el tiempo, así que le devuelvo la palabra. Gracias, Raf. Entonces, quizá enfocarnos en un par de supersticiones específicas, ¿no? Por ejemplo, si usted nos puede, por favor, compartir de dónde viene esta costumbre, esta superstición de escupir 3 veces. La gente dice fu, 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 ¿sí? Cuando hay algo. ¿De dónde viene eso? Bueno, a mí me educaron así, con el escupitajo, para quitarme el mal de ojo.
Hay una referencia en el Talmud muy interesante sobre un rabino que sufrió el escupitajo de una señora que tenía que demostrar a su marido que le era fiel y de esa manera le faltaba el respeto, quizás para quitarle el orzuelo. El pu, 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 pu lo encontré en una tradición muy, pero muy vieja, obviamente no judía, que tenía que ver con un personaje siniestro que recitaba en latín frases, obviamente no al Dios de Israel, y que empezaba por pu, 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 porque desde siempre a la saliva se le dieron no solamente cualidades curativas, sino cualidades de todo tipo. Y entonces si esa persona está ojeada porque tiene cosas buenas y de pronto ahora las empezó a perder, entonces se lo rebaja a través de la afrenta de escupirle en la cara y se le agregaban ese tipo de fórmula en latín que luego con el transcurso del tiempo se perdió. Probablemente pu, pu, pu también viniese algunas palabras del latín eclesial del siglo I o II, y de ahí lo recibimos nosotros, que pasó por Rusia, porque el pu, pu, pu es una costumbre más que nada ashkenazí. Interesante. Y Rabbi, el hilo rojo, muchas veces uno va más que nada a Israel, uno está yendo al cótel y mucha gente trae ahí un hijo de lana, pone como pulsera en el ojo, mucha gente lo trae. Esto, como se dice en México, ¿qué onda con eso, Rafa? Bueno, por de pronto la onda, podemos encontrarle, como a todos, ondas judías que fueron tergiversadas con el transcurso del tiempo. Cuando nacen los mellizos de Tamar, nos cuenta la Biblia que uno asomó la manito. Y cuando asomó la manito del cuerpo de la madre, la nodriza rápidamente le ató un hilo rojo. Luego metió la mano para adentro, nació su otro hermano primero y ella ya sabía que el del hilo rojo era el que teóricamente se había asomado a la vida primero. El rojo tiene que ver con la memoria nuestra, ese versículo y esa historia forma parte de nuestro depósito mental, ¿verdad? Tiene que ver con la sangre que había que untar sobre las jambas de la casa en la salida de Egipto, cuando el pueblo se permitió demostrarle a los egipcios, paradójicamente, de que sus dioses en los que él tanto creía no servían para nada, y no solamente no servían para nada, sino que se podían matar y se podían consumir libremente y su sangre hacer cosas. Entonces es el color rojo que tiene que ver también con la vaca roja, que su ceniza servía para purificar. Él junta en la tradición elementos sueltos que hacen que de pronto sea muy bueno concentrarlos en algo rojo, de manera tal de que si alguien te quiere echar el mal de ojo y ve que tienes en la mano una pulserita roja, va a pensarlo dos veces porque seguramente estás protegido. Y bueno, y que la gente use el hilo rojo me parece fantástico. Fuera de cámaras, antes de que inicie el programa, había comentado que Madonna, que realizó algunos cursos de cábala incompletos, usaba el hilo rojo. He visto políticos de todas las religiones usar hilos rojos. He visto muchas cosas, y quien gana con el hilo rojo son los señores y las señoras que al lado del cótel o de la tumba de la matriarca Rachel están allí y nos hacen creer que eso va a servir para algo. Y personas muy, pero muy, pero muy poco creyentes en Dios, sin embargo, creen que el hilo rojo los va a proteger. Y bueno, y forma parte de lo que yo llamo nuestro folclore, que es simpático, que es bonito, que no hay razón por la cual que arranquemos los hilos rojos porque no sirven para nada. Si a alguien le gusta usar un hilo rojo, amarillo, blanco, violeta o lo que fuese, que lo use. Me encantará su visión. La palabra mashallah, ¿qué nos puede usted decir sobre eso? Yo no sé si en Perú se usa la palabra joker. ¿Se usa o no se usa en los juegos de cartas? No, no mucho, no. No El mucho. comodín. El comodín.
Mashallah es un poco el comodín de los árabes, del idioma árabe, perdón, que se es aplicado por muchos judíos, criados particularmente en la cultura del hebreo árabe o del árabe hebreo. Y entonces se utiliza para cualquier cosa. Hay un niño bonito, cuando el Raf comentaba de que su abuelo había dicho que su nieto se llamaba Hamza, yo creí que iba a decir que se llamaba Mashallah. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hijos tienes? Mashallah. ¿Cuánto dinero tienes? Mashallah. Tiene traducción, con mayor frecuencia quiere decir Dios ha querido, Dios quiere o como Dios quiso, y se usa más que nada para elemento de defensa. Habíamos hablado de los distintos elementos que sirven para defendernos del mal, y entonces forma parte ya del lenguaje normal, porque Allah, Mashallah, quería que algo suceda, como también quienes usan el árabe o nacieron escuchándolo, usan para el futuro, inshallah, que Allah quiera, ¿verdad? Entonces, cuando decimos mashallah, otra vez no le contemos a nadie, estamos de alguna forma invocando a Allah. Que si decimos que Dios, nuestro Dios, se traduce como en español Dios, al árabe Allah, y es nuestro Dios, pues que bueno. Pero si no percibimos que estamos rogando o nombrando a un Dios que no es nuestro, pues estamos, yo diría que, entrando en un terreno del cual yo había hablado antes, que quizás no sea paganismo, pero que linda con el paganismo, por lo menos no tiene nada que ver con nosotros, pero sí con la cultura popular, que es bonita, que es hermosa, que yo quiero mucho, que amo mucho y que investigo también. Interesante. Rabino, quizá para ir concluyendo esta primera etapa aquí de exposición, mucha gente, judíos y no judíos, tenemos muchas supersticiones como usted habló. ¿Por qué cree que la gente tenga tantas supersticiones? ¿Es esta necesidad de protección, de agarrarse de cosas? ¿O por qué nacen tantas supersticiones, Raf? Bueno, este es un tema que no es ni religioso, no es religioso, sino que yo diría un poco de psicología personal y de psicología grupal. Las supersticiones, vamos a ponernos de acuerdo o no, son creencias que no tienen un fundamento conocido, pero que determinan la conducta de las personas, creyentes y no creyentes. Entonces, están fijadas en nuestra psiquis, en los estratos más profundos de nuestra mente, y van pasándose por herencia y vamos absorbiéndolos de todos lados. Y Javerim, mis queridos amigos, quien puede encontrar por la calle algo que lo defienda del mal o que cree que lo va a defender del mal y lo recoge, o porque lo vio en la casa de su vecino, pues no hace más que intentar desesperadamente cuidarse. Pero sobre eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque algunas de las supersticiones dan poderes, por ejemplo, al veneno de las víboras. La víbora, de por sí, la serpiente es el símbolo de Esculapio, es el símbolo después de todo de la medicina también, pero su origen, y las víboras aparecen en la Torá, cuando hubo una epidemia de víboras y entonces Moisés hizo construir una esfinge de víboras y quien miraba hacia, voy a abreviar, la escultura, no, la escultura esa, la formación esa, se curaba. Y resulta que pero muchos años después del fenómeno de Moisés con las víboras, le aparece en la época de Josías, de rey Yoshiau, que él, una de las decisiones que tomó y que fue sumamente aplaudida, fue quitar las víboras, la representación de las víboras que todavía estaban en aquel entonces. Y digo que hay que tener un poco de cuidado porque a mí me tocó vivir un hecho desgraciado que hace poco recordé y comenté en voz alta, de un joven que sufría de un cáncer incurable y estaba tratado en un hospital israelí con pequeñas ilusiones de prolongación de la vida y quizás
si la quimioterapia iba a hacer efecto y la radioterapia iba a hacer efecto, a lo mejor iba a poder vivir 6 o 7 u 8 años, aunque nadie sabe cuánto puede vivir. Y de pronto los padres escucharon que había un experto en Sudamérica que curaba el cáncer con veneno de víboras y lo arrancaron del hospital. El chico había hecho alía solo, había llegado a Israel solo. Llegaron a Israel y lo sacaron del hospital y lo llevaron a ese país sudamericano y le hicieron el tratamiento del veneno de las víboras y no duró más que un mes. Es decir, de que a veces pensar con tanta fe en ciertas protecciones puede ser contraproducente. Pero nosotros los seres humanos, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos necesitados, muy necesitados de protección, porque no tenemos seguridad en nosotros y porque en definitiva nuestra fe en Dios es una fe que trastablilla. Cada vez que nosotros tenemos algún problema nos acordamos de Dios, pero si alguien viene y nos puede traer algún otro remedito de por ahí, de las abuelitas o de los vecinos, pues lo adoptamos y no nos damos cuenta de colocar cada cosa en su lugar. Es un fenómeno humano, universal, absoluto. Y yo, pese a que mi libro defiende lo que ustedes ya acaban de escuchar, estoy seguro que aún para los lectores más detallistas de cada uno de los renglones, no les voy a quitar las supersticiones que traen, más que por 3 minutos. Interesante, interesante. O sea, entonces quizá la gente para sacar sus supersticiones debería creer más en Dios y hacer su parte y cuidar. ¿Es correcto si pudiéramos así resumir? En una frase, sí, deberíamos tener una mejor fe en Dios, una fe más sincera, percibir su presencia, que a veces se oculta nuestro Dios de nosotros, sí, pero tenemos que saber que está ahí y tratar de evitar recurrir a cosas que no son ciertas. Una vez en México, dado que el rabino también estuvo en México, alguien me dijo, ¿tú crees en Dios? Le dije, sí. Pues ríete de los ángeles. Le dije, no entiendo. ¿Tú crees en el dueño del circo? ¿Sabes quién es el dueño del circo? Sí, sé quién es el dueño del circo. Pues no le temas a los payasos. En otras palabras, si nuestra relación con Dios es una relación clara de fe en serio, que hay que elaborar y reelaborar todos los días, y dialogar con Él, y dialogar por medio de la plegaria, y por medio de la plegaria que sale de nuestros corazones, debemos confiar con los ojos cerrados en que Él nos va a salvar, o si no va a salvarnos, va a ser una decisión que Él va a tomar, pero si Él no nos va a salvar, pues no hay manera de que nadie nos salve. Yo creo que en esto podemos sintetizar algo que hay que elaborarlo mucho más profundamente. Gracias, Rabino. Bueno, la verdad, Rabino, es apasionante esto. Rab Arilka, me gustaría preguntarle cómo está con el horario. Usted está en Israel, ¿qué son? ¿Las 4 de la mañana, 2 de la mañana ya? Van a ser las 2 de la mañana, estoy perfecto, porque si seguimos conversando, voy a terminar esta aparición con vosotros justo a la hora del desayuno. Voy a poder ir a hacer tefilá al minyan de Batiquín con muy poca gente, por lo tanto voy a poder ir sin problema y a partir de ahí a desayunar. Me parece genial. Quería saber eso porque tengo 17 preguntas del público y unas 14 mías, así que quería saber cómo estábamos. Vamos a hacer lo siguiente, Ale, si te parece bien, vamos a hacer un poco de ping-pong. Sí, me parece bien, por supuesto, y obviamente Rab Simantov, también micrófono por si quiere mantener este debate, esta por ahí confrontación de algunas ideas, pero sí me gustaría, Rabino Irachmiel, y porque el tema así lo pide, es poder entender o definir qué es una superstición, qué es un mito, y quizás me animaría a incluir acá qué es un rito, como parte a veces que tenemos los seres humanos de practicar nuestras supersticiones. Mira, excelente pregunta, Ale. Mira, el rito y ritual
tienen algo que ver con la necesidad humana de que el servicio religioso esté encuadrado. ¿Por qué tiene que estar encuadrado? Porque si nosotros no lo encuadramos muy claramente, la tendencia nuestra va a ser ir a buscar otra vez respuestas fuera de nuestro marco de pertenencia y de nuestro marco de referencia. No en vano, una vez que hubo un templo en Jerusalén, estaba prohibido hacer altares fuera de él. Entonces, esto es algo que tiene que ver con el ritual. Si algunas cosas del ritual tienen que ver con supersticiones, bueno, hay ciertas actitudes que los seres humanos asumimos y mezclamos y entonces resulta muy, pero muy difícil a veces quitarlas. Si nosotros vemos una mezuzá, vamos a poner el caso, que son los rollos pequeños de capítulos de la Biblia que se colocan en las jambas de las puertas. Y nosotros, cuando entramos y salimos de nuestras casas, tal cual como lo ordena la Torá en Deuteronomio, libro que estamos leyendo en las sinagogas en estas semanas, nos detenemos a pensar en la presencia de Dios. Pues maravilloso. Ahora, si pensamos que porque dice en las letras Shaddai, que quiere decir el Dios Todopoderoso, pero que se dividen las letras descomponiéndolas en un acrónimo que en hebreo se lee Shomer Daltot Israel, que cuida las puertas de la casa, y creemos que porque vamos a darle un beso a la mezuzá o porque tenemos una mezuzá no van a entrar ladrones, pues estamos confundiendo las cosas, porque una es colocar fragmentos bíblicos también en los tefilín, que colocamos sobre nuestro brazo, frente a nuestro corazón, sobre la mente, en el músculo, que nos obligan o tratan de enseñarnos a pensar en la fe en Dios y en las puertas de nuestras casas, también en las puertas internas. Y de ahí creer que esos son algún tipo de talismanes que nos van a salvar la vida, pues no y no. Mito es otra cosa, que no forma parte del tema de las supersticiones, sí que tiene que ver un poco con la creencia en ciertas ideas, por decir así, que quedan fijas y que no tienen asidero necesariamente en la realidad, pero que también de alguna manera se integran a nuestro subconsciente. Pero dije, vamos a jugar ping-pong, así que corto aquí. Sí, perfecto, porque justamente hizo mención al tema de darle el beso a la mezuzá, era una de las preguntas, pero no solamente, porque los judíos damos un montón de besos. Le damos beso a la mezuzá, le damos beso a la kipá cuando se cae al piso, le damos beso a la Torá cuando la sacamos. Perdón, la kipá no tiene ninguna, la kipá me refiero al solideo que usamos sobre la cabeza, no tiene absolutamente ninguna santidad. El hecho que de pronto yo vea, igual que tú, veamos que niños se les cae o adultos se les cae la kipá y creen que es un objeto sagrado porque en lugar de usarlo todo el día como debería ser, lo usan únicamente en el ritual sinagogal, pues es obvio que nosotros somos un pueblo amoroso, claro que sí, pero si besamos un Sefer Torah, lo besamos porque es una demostración de nuestro amor y no más que por ahí. Porque no eso estamos tiene en que búsqueda de una protección divina cuando besamos el Sefer Torah con la punta. Algunos pueden creer que sí, pero yo quiero pensar que es más que nada una muestra de amor por algo que es nuestro libro, el libro que nos sirve de guía, el libro que tiene nuestras normas, el libro dictado a Moisés directamente por Dios, es algo que tiene una santidad especial y nos identificamos con ella y la expresamos como los humanos de nuestra civilización expresábamos antes de la pandemia con un beso. Ahora no podemos tocar el Sefer Torah para besarlo. Quiero, antes de seguir, agradecerle muchísimo a Rabbi Simantov, que tiene que ir a cumplir con sus rezos. Rabbi, le agradecemos mucho. Nosotros vamos a seguir, pero le agradecemos un montón que haya estado con nosotros desde ya. Siempre es un placer, usted lo sabe, para mí tenerlo en mis charlas. Felicitaciones por lo que están organizando. Para mí fue una alegría enorme compartir con ustedes. Rav Barilka y Sharkoa, Sofía, Ale, todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer conocerle y espero que Dios nos dé oportunidad de conocernos también personalmente aquí en Eretz Israel. Con la ayuda de Dios, Rav. Muchas gracias y también aprendí mucho de usted. Cariños. Gracias, con permiso. Gracias, Rabbi.
Bueno, seguimos sí con Rabino Irachmiel y viene, ya seguimos con las preguntas. ¿Todos los nombres tienen que tener algunas de las letras de Hashem, Yud, Bab o Hei? Para nada, para nada, para nada. Quiero hacer un recuento mental. No, hay nombres que no tienen ninguna de esas letras. Porque además en la tradición se nombraba, en la tradición y en la historia se nombraba a las personas también con el nombre de objetos que tenían algo que ver con uno. Y a veces da la coincidencia que sí, porque son letras que se repiten mucho en las palabras del calendario hebreo, pero no tienen no hay ninguna necesidad de colocar un nombre. Sin embargo, hay una costumbre muy arraigada de colocar en el nombre, así como yo me llamo Yerachmiel, él quiere decir Dios, es decir, en el caso de mi nombre, que Dios se compadezca de él, hay muchos nombres que terminan con él, como Ismael, que no es un nombre necesariamente judío, pero es un nombre bíblico. Hay muchos, muchos nombres Ariel, podríamos hacer toda una lista, pero no hay ninguna obligación de incluir el nombre de Dios ni las letras del tetragramatón en ninguno de los nombres. Rabino, tenemos dentro del judaísmo figuras como el curandero, el sanador, un vidente o algo que se asemeje. Tenemos muchos de esos, lamentablemente, porque por un lado en el pasado había quienes utilizaban la Kabbalah para hacer algún tipo de magia. Y eran los que hacían la Kabbalah práctica, que no fue aceptada unánimemente y no fue aceptada casi por nadie, porque daba mucho, mucho, pero mucho lugar a engaños. Hoy nosotros nos encontramos con santones. Y digo la palabra santones porque en forma totalmente despectiva, que la gente va y cree que van a hacer milagros. El ejemplo más grande es el ejemplo, para mí más grande, de un gran rabino que yo conocí, el rabino Jabuli, que, espero no equivocarme con el nombre, y el señor en su ancianidad escribía unos talismanes y esos talismanes los usó un partido político para repartir a los feligreses, haciéndoles creer que si les iba a dar el voto, iban a recibir la bendición del talismán que daba este gran cabalista muy anciano. Y entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo, al grado tal que la justicia israelí debió prohibir el reparto de talismanes. Es decir, y tenemos gente que se hacen hacedoras, se hacen llamar hacedores de milagros, que no es lo mismo que las personas del buen nombre, que de pronto con su sabiduría, con su capacidad, con su forma de análisis, con su experiencia, podrían eventualmente decir qué va a suceder, no como adivinadores ni como agoreros, sino simplemente por analizar una situación y con su conocimiento dar una perspectiva y una prospectiva del futuro. Hay algunos científicos que tratan de analizar el futuro y yo siempre me río, así como me río de algunos demógrafos que hacían cuentas de cuál iba a ser la población de Israel sin esperar de que de pronto los judíos de lo que era la Unión Soviética podrían salir. Aquellos que hacen el futuro hicieron todo tipo de vaticinios, incluso políticos, incluso económicos, pero no sabían que les iba a caer una pandemia. Por lo tanto, a reducir, por favor, la dependencia psicológica de los santones, de los milagreros, de los adivinadores, de los lectores del agua y aceite y de los panes y aceite y de los lectores del café. Hay una pregunta, Rabino, que me hacen, que es si la Cábala promueve de alguna manera las supersticiones en el judaísmo. Yo no he estudiado Cábala porque a mí en la Yeshiva me dijeron que hasta los 40 años no se debía estudiar un tema tan profundo. Que haya lecturas que a partir de ciertos textos sirvan para realimentar supersticiones,
Lo hemos visto incluso con la lectura de la Torá, con respecto al hilo rojo, cuando hice mención de los hijos de Yehudá y de Tamar. Así que no me sorprendería, pero es un mal uso y una mala lectura de lo que es un texto tan importante y tan profundo que yo conozco muy, pero muy superficialmente, por lo cual me considero que no soy quien para hacer ningún comentario sobre él. ¿Qué significa la creencia de poner el papelito en el cótel? Bueno, esto forma parte de lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a poner las cosas en proporción. ¿Qué es el cótel? El cótel es el muro exterior de lo que fue el templo de Jerusalén. Ahora, no es el único lugar donde se colocan lo que se llama kvitlach, es decir, esquelas o mensajes. Y eso viene de una tradición verbal muy interesante de que en la festividad de Hoshana Rabbah se firma la última oportunidad de las personas después de las grandes fiestas de arrepentimiento y de plegaria de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Tenemos otra posibilidad, una chance de poder rezar y poder arrepentirnos, y entonces a último momento nos mandan una especie de esquela diciéndonos vivirás otro año. Y ese es el subconsciente de la costumbre de escribir un papelito y colocarlo en el muro, pensando que Dios lo va a ver más cerca. Pero eso es otra vez una negación de lo que es la esencia divina. Dios está en todos lados. Nosotros podemos hablarlo. No necesitamos escribir un papelito y colocarlos en un muro, al cual le vamos adjudicando santidad, pero que no la tuvo en la época en la cual el templo estaba erigido, porque la parte de santidad estaba dentro, estaba en el templo, no en la parte externa. El exilio, la destrucción, nos obliga a aferrarnos al cótel, que es un espacio que yo quiero mucho, que me emociona, que me hace sentir cosas, pero que me hace sentir cosas porque yo voy ahí predispuesto con muchas necesidades de sentir y de emocionarme. Alguna vez alguien, antes de que yo viviese en Israel, alguien me dijo, mira, yo voy a viajar a Israel, quiero ir al cótel y quiero llevar una esquela tuya. ¿Qué quieres que ponga en la esquela? ¿Qué le vas a pedir a Dios? Y le dije, coloca una esquela en blanco. Dios sabe lo que es bueno para mí y lo que yo necesito, mejor de lo que yo mismo sé. Y creo que te he contestado, mi querido Ale, más claramente posible, y sé que muchos de los que están viendo y oyendo nuestra aparición se van a poner muy nerviosos con lo que acabo de decir. Sí, claro que me contestó. Rabino, ¿qué lugar ocupan los demonios, el diablo y otras figuras que conviven en el común de la gente? Bueno, el espacio es el espacio que cada una de las personas le quiera dar. Y están estimuladas ahora con el cine y fueron estimuladas antes con el teatro. El dibuj, que era una especie de posesión de las personas que obligaban a ceremonias que la iglesia cristiana en particular hacía para quitarle el demonio de adentro que tenían las personas, muchas de ellas enfermas de esquizofrenia o de histeria. Y bueno, se hizo popular por una obra de Ansky, el dibuj, y entonces los exorcismos esos se volvieron populares y todavía se hace. Y todavía hay gente que espera y busca, algunos que se hacen llamar conocedores de la técnica del exorcismo, que es una costumbre no judía y que habla de nuestros propios demonios. Y demonios tenemos, cada uno tiene un paquete grandísimo de demonios, porque otra vez preferimos adjudicar a esos seres que no conocemos y que describimos o que imaginamos tal cual como los artistas lo plantean como hacedores de todo mal en lugar de ver nuestra propia responsabilidad. ¿En qué ayuda emocionalmente tener supersticiones?
Bueno, puede ayudar porque el placebo también ayuda. Si nosotros tomamos a una persona, y eso está científicamente comprobado, y le damos una medicina, vamos a hablar ahora de las vacunas para el COVID, ¿verdad? Se van a tener que hacer muestreos en los distintos tipos de productos que distintos laboratorios están haciendo, y para poder tener un test, si funcionan o no funcionan, habrá que darle por decir algo, a 100 personas que van a participar en el experimento, habrá que darle a 70 la medicina verdadera y a 30 el placebo. O el ejemplo para vacunas está mal, pero para medicinas que curan algunas enfermedades existentes. Y vamos a descubrir que aquellos que no tomaron más que agua azucarada, parte de ellos también se van a curar. Hay muchas personas impresionables, muchas personas que si uno les da una patita de conejo, les hace sentir con más seguridad cuando tienen que ir a dar un examen en la universidad. Y van a aprobar o no van a aprobar no por la patita de conejo, sino porque, por lo que van a saber. Pero si eso les da tranquilidad, no hay ninguna razón por la cual quitarles eso, o quitarles la herradura, o quitarles el jamse, o quitarles el trébol de 4 hojas, o quitarles ninguna de las simbologías que sirven, que son usadas como protección. Las caparot de Yom Kippur entran en la categoría de superstición. Y otra pregunta que es muy similar, que tiene que ver con esto de si hay un mito alrededor de pasar una gallina, ¿no es cierto?, por la cabeza de los chicos para quitarles el mal de ojo. Bueno, por de pronto, ya en el Shulchan Aruch hay una frase terrible que dice que usar los pollos y gallos para la ceremonia de caparot y de perdón, porque ese animalito que se va a matar va a ocupar nuestro lugar, que merecíamos la muerte, es una acción emorita, es decir, que es una acción pagana que hay que quitar. Por lo tanto, hoy día, en muchos sectores de las familias religiosas en Israel, ya no se tortura al pollo ni al gallo, sino se usa dinero para poder hacer lo mismo que se hacía antes con el pollo y el gallo, que era dárselo a los necesitados para que tengan para comer para las fiestas. Entonces, aquí hay dos temas que están imbricados aparentemente en uno. Uno, que es el recuerdo del chivo expiatorio que la Torah plantea como una necesidad para la gente que sabía que quería recibir bendiciones y quería evitar las maldiciones y prefería sacrificar un carnero y despeñar un carnero. Y la costumbre de hacer esa repetición de un ceremonial que se hacía una sola vez al año, y se hizo durante muy poco tiempo en la historia, con el tomar las gallinas y los pollos. Y yo les digo a todos mis queridos oyentes, decir la oración, sí. ¿Por qué? Porque permite de pronto pensar que si yo merezco vivir, bueno, voy a vivir, pero si no merezco vivir, tengo que hacer algo que me conmueva profundamente para que pueda corregir mis acciones y corregir también mi salud para poder vivir un poco más. Ese es un tema, que es el texto de la imploración y de la imprecación. Y otra cosa muy diferente es hacer lo que hacen en muchos lugares, que es transportar a los pobres pollos en situaciones de tortura. Muchos de esos pollos en esta temporada van en jaulas apretados, sin beber y sin comer, y luego son sacrificados uno tras el otro en una forma que parece muy poco humana. Por lo tanto, eso es en cuanto a una cosa. Y lo mismo con respecto a tomar un pollo o un gallo y darlo vuelta, independientemente de que en el folclore y en las supersticiones los gallos tenían mucho que ver, y hay una cantidad de leyendas gigantescas sobre lo que significa el cantar de los gallos, etcétera, etcétera. Independientemente de todo,
lamento decirle a las personas que no sirve para nada. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas, otras que van surgiendo. Yo, ante todo, quiero disculparme con la gente si no vamos a hacer tiempo para todas. Hubo otras preguntas que mandaron, pero que a medida que la charla fue avanzando han sido respondidas. Me gustaría muchísimo, Rabino, en este momento que me cuente un poco del libro, ¿está bien? ¿Qué lo llevó a escribir el libro? Y en esta investigación que hizo, ¿cuál fue quizás la superstición más extravagante que haya usted investigado? ¿Y qué dato de color por ahí también le sugirió este libro? No, por lo pronto quiero decirles a todos que cada una de las supersticiones en el libro viene acompañada por un personaje. Y estos personajes, la mayoría son personajes trágicos y algunos son extremadamente cómicos. Algunos existieron, los deformé, algunos no los deformé y otros fueron unión de 3 o 4 o 5 personas. Por lo tanto, el libro puede leerse en varias lecturas. Primero como una especie de novelita, novelita de 570 páginas, hoy día hay pocos lectores que se animen, para descubrir personajes judíos y no judíos, porque hay varios personajes que son de otra fe, cristianos, islámicos, que participan en el diálogo de manera tal que me permite hacer algún tipo de comparación entre sus costumbres y sus supersticiones y las nuestras. Hay una segunda lectura que es leer las 900 notas de pie, que aparte de la explicación de todos los textos y de los sabios que los escribieron y que forman parte del compendio de investigación, es casi un manual muy, pero muy completo de judaísmo, porque aparecen traducidas y explicadas muy, pero muy brevemente las festividades, los nombres, las sinagogas, las plegarias más importantes, las costumbres, etc. Y hay, en definitiva, lo que me llevó a escribir, que fue lo que le decía yo al rabino Simantov, que era un poco la necesidad de demitificar el tema de las supersticiones porque había llegado a percibir, como lo dije con respecto al COVID y como lo dije en el caso de esa familia, de demitificar ciertas cosas que hacen daño. El ejemplo más reciente fuera del libro fue que en la víspera de Tisha B'Av recibo un WhatsApp de un excelente amigo, miembro feligrés de mi sinagoga, de la sinagoga en la cual yo di mis servicios en Madrid, y me pregunta si en Tisha B'Av, que hace poco recordamos, se podía viajar. Y entonces le contesté lo que dice la norma: se puede viajar en Tisha B'Av por cualquier medio de transporte. Y luego me pregunté a mí mismo qué había pasado con este buen hombre que me hace esta pregunta, si él sabe que Tisha B'Av no es Pesach, no es Shabbat, no son las festividades de guardar en las cuales el judío no debe usar medios de transporte. Y entonces entendí, alguien le había dicho que viajar en el día en el cual se produjeron tragedias tan grandes en el pueblo de Israel podía traerle una tragedia a él, por lo tanto no viajaba por tradición de su abuelita y de su madre, y que seguramente ya había transmitido a los hijos, pero ahora se encontraba ante una difícil decisión, porque su padre, viviendo en otra ciudad, había enfermado y tenía que saber si debía o no debía ir a viajar para poder estar con su padre, no sea que al viajar en Tisha B'Av le iba a provocar algún daño a él o se iba a provocar un daño a sí mismo. No es absurdo, estoy hablando de una persona de una vastísima cultura, que estudió largos años en la universidad, de una inteligencia impresionante, pero que sigue estando atado a ese tipo de supersticiones que en este caso por suerte no le hicieron ningún daño. Luego le llamé por teléfono, entonces él me explicó por qué había preguntado, pero ya me había caído, es decir, la inteligencia, estoy traduciendo el hebreo, me había caído la monedita del teléfono público. ¿Se acuerdan que había teléfonos públicos a monedita? Que cuando se iniciaba una conversación, de pronto caía así, ¡plic!
bueno, me cayó la monedita y entendí de que en definitiva la pregunta de él no tenía nada que ver con la religión, tenía que ver con el prejuicio y con la superstición que había recibido como herencia de su familia. Bueno, estos son algunos de los temas que trata el libro, que tiene, obviamente no es un catálogo de supersticiones, hay más que no comprendí porque consideré que no eran importantes, pero y hay muchas, muchas, muchas que cuando uno empieza a leer el libro las descubrirá como propias o como que si alguna vez las tuvo y luego las superó, pero la mayoría las sigue teniendo. Y Rabino, ¿usted es supersticioso? Bueno, yo lo dije también antes, yo nací supersticioso, me crié supersticioso, fui supersticioso y he hecho un largo recorrido en mis largos años tratando de ir borrando los restos de superstición que de vez en cuando me agarran. El de cosas tontas, uno sale de la casa y pues sabe que no tiene que regresar. Y cuando salgo de casa y me acuerdo antes de subir al automóvil, por ejemplo, me acuerdo que me olvidé algo, siento una palpitación en el corazón. Claro que vuelvo a recogerlo porque no creo en la superstición, pero que no me hace algún efecto, mentiría si diría que ya la superé tan bien que ahí se termina. No, 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 sigo teniendo ciertas cosas y a medida que las voy percibiendo, las trato de elaborar de la mejor manera posible. A veces me resulta muy difícil desprenderme de tantos años de creer ciegamente en ellos. Bueno, Rabino, un placer. La verdad, fue maravilloso charlar con usted. Me gustaría, yo simplemente voy a agradecer a la gente que nos acompañó, una vez más, a la gente del Museo Interactivo Judío de Chile, a Sofía, que organizó esta actividad de una manera brillante, y a todo su equipo. Seguramente Sofía, después que hablo yo, si querés, Sofía, unas palabritas. Y Rabino, obviamente después el micrófono se lo dejamos a usted para que pueda despedir a estas más de 100 personas, 120 en un momento del continente aquí que lo estuvimos escuchando. Un placer para mí. Y por supuesto recordemos que el libro se consigue en época de pandemia por Amazon, ¿no es cierto?, en las plataformas virtuales. Creo que en un momento en el chat pusimos dónde lo conseguimos, pero si queremos repetirlo ahora, así la gente puede investigar y obviamente adquirir este libro. Bueno, Rabino, gracias, un saludo en casa, a Éter, que también le tenemos un cariño enorme. Y bueno, ahora sí, le paso la posta a Sofía, le agradezco a todos este domingo haberlo compartido con nosotros y hasta muy prontito. Después de Sofía, el Rabino cierra para todos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias al Rav Yerachmiel y a Rav Simantov por su tiempo y por todo lo que compartieron con nosotros. Los dejamos invitados, tendremos más charlas, martes y jueves 7:30, domingo a las 5 de la tarde. Hoy hicimos un cambio para poder hacer nuestra segunda charla ya con Hebraica Perú, así que se siga repitiendo. Muchas gracias, Rav, y le dejo la palabra para que pueda cerrar. Bueno, lo único que puedo decir es agradecimientos de todo corazón. Primero porque este es mi debut, si bien en Santiago estuve alguna vez brevemente visitando los colegios y visitando la comunidad, pero muy pocas veces y muy poco tiempo. En Lima no he tenido el gusto de visitar ni he tenido contacto con la comunidad, excepto durante un periodo con el colegio al cual asesoraba yo al director cuando Daniel Krinik era el director. Y la posibilidad de estar con los Javerim, los compañeros tanto de Santiago como de los que están en Lima y al rabino en particular, pues un placer. Y a todos los que nos están escuchando, varias puntualizaciones. La primera es que tenemos que tener apertura para coincidir y para disentir. No estamos obligados a aceptar nada como automático, porque si yo hubiera aceptado todo lo que tenía como automático y como intocable, no hubiera podido ni siquiera cuestionarme nada. Por lo tanto, también lo que yo digo no es Torah mi Sinai, sino material que nos permite sí provocarnos para enfrentarnos con él, vernos a nosotros mismos, quitarnos de encima ciertas lacras que nos acompañan y tratar de ser seres humanos mejores
ganando autoconfianza. Eso es muy importante, sabiendo que nosotros, los seres humanos, fuimos creados de manera tal de que podemos y debemos satisfacer todas nuestras necesidades con fe, pero con fe en un solo Dios, para quienes son creyentes, pero seguramente sin necesidad de bastones a los cuales recurrir, de pensamientos que son muchas veces infantiles y que están separados de la realidad. Así que a todos, muchas, pero muchísimas gracias. Y bueno, espero tener la oportunidad de poder estar con vosotros en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buena tarde. Tengan ustedes muy buena semana. Gracias otra vez, Rabino. Gracias a todos. Muchas gracias. Espero que sigan disfrutando de lo que queda del domingo. Aquí, Rabino, usted ya es lunes, está adelantado un día. Así que, ¿cómo se vive el 10 de agosto? Es una pregunta que siempre quise hacer. Estando en el 9, no lo puedo creer. Ay, Dios, muy bien, pero yo me guío por el calendario hebreo, así que todo muy bien. Un abrazo gigantesco otra vez y muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Raf. Gracias a Muchas gracias a todos, todos. que estén muy Gracias bien. a